Bien, lo que vamos a hacer ahora es resolver en ecuaciones lineales. Para resolver tenemos que dar 4 pasos. Resolver la ecuación, graficar, verificar y colocar la respuesta. Vamos aquí al ejemplo. Resolver 6x menos 2 menor o igual a 3x más 10. ¿Qué hacemos para resolver esta inecuación? Lo que tenemos que hacer es resolver con una ecuación normal. Es decir, trasladar la x al primer miembro, cambiando el signo. Aquí lo hemos trasladado, este menos 2 que es número al segundo miembro con más 2. Haciendo cálculos va a ser 3x sumando 2. Despejando x, 3 pasaría a dividir y tendríamos el resultado x menor o igual a 4. Esta sería una posible solución. Lo graficamos. Está la recta real, el extremo 4 tomando en cuenta el extremo, lo pintamos el extremo porque es intervalo cerrado y dice todo x menor o igual que 4. Aquí está x, ¿no? Yo tengo que ir todo x menor o igual que 4 hacia la izquierda. Tomado esto, verificamos, es decir, encontramos cualquier valor podemos tomar de lo que está pintado con azul. El más sencillo sería 0. Entonces, este valor de 0 reemplazamos en la inecuación para ver si es falso o verdadero. Entonces decimos 6 por 0 menos 2 menor o igual a 3 por, estamos aquí, a 3 por 0 más 10. Haciendo cálculos, haciendo por supuesto un cálculo sencillo, 6 por 0 menos 2 sería sencillamente menos 2, 3 por 0 más 10 simplemente sería 10. Ahora aquí es muy importante, la pregunta es, menos 2 es menor o igual que 10. El menos 2 está aquí, ¿no? Aquí está menos 2. Y el 10 va a estar por aquí. Evidentemente cumple con la situación, por lo tanto es verdadero. La solución estaría correcta, lo hemos verificado. Ahora escribimos la respuesta. Nos fijamos en este gráfico, y como está expandiendo hacia la izquierda, entonces tomamos menos infinito abierto y el extremo 4, cerrado, porque se está tomando en cuenta en 4. En términos analíticos sería todo x entre menos infinito y 4. Y ahí está la respuesta. Pasamos al modelo 2, es muy importante resolver 7 menos x mayor igual. Damos el paso 1, resolvemos una ecuación, menos x bajamos, 2x cambiando el signo, el 7 lo llevamos al segundo miembro, hacemos cálculos, menos 3x, menos 7, menos 9, menos 7, menos 16. Aquí es un problema, aquí la variable x es negativa, entonces hay que hacer cambio de signo, es decir, multiplicar por menos 1. Ciertamente cuando se cambia se multiplica por menos 1, hay que cambiar los signos, por supuesto, y esto es importante. Tenemos que cambiar el sentido de la desigualdad como está aquí. Si era mayor aquí, ahora es menor. Ahora recién trabajamos, despejamos x y lamentablemente 10 con 3 no se puede dividir exactamente y lo vamos a aproximar, 5.3. Ahora sí, graficamos, está la recta, 5 está acá, 5 un poquito más allá. Aquí no hay la basita, ¿no? De igual. Por lo tanto, simplemente sería abierto todo x menor que 5.3. Entonces nos vamos hacia la izquierda. Hecho esto, ahora escribimos la respuesta, la verificación para x0, se toma en cuenta el 0 porque nos conviene. Hacemos el cálculo con 0, llegamos a la conclusión, a la pregunta fundamental, 7 es mayor que menos 9, 7 es mayor que menos 9, aquí está menos 9, a ver, trataremos de dibujar rápidamente, aquí está, ¿no? Aquí está, vamos a suponer que aquí está el 7. Y acá está el menos 9. Graduando en la recta real. La pregunta es, 7 es mayor que menos 9, por supuesto está a la derecha, por lo tanto es verdadero. Entonces, una vez hecho este proceso de verdadero, escribimos la respuesta, ¿no? Sería intervalo abierto, todo x menor que 5,3 menos infinito, 16 tercios, abiertos, por supuesto abiertos, o analíticamente, que sería esta la respuesta final.